buenas tardes. Estoy muy complacida de compartirles con ustedes a este autor tan importante. Hoy vamos a hablar acerca de José Adolf. Él es un escritor de ciencia ficción judío peruano y fue colaborador de la revista Caretas e hizo muchas publicaciones literarias. Él nace en Alemania en el año 1933, exactamente en un lugar llamado Stuttgart, pero llega aquí a Perú a la edad de 5 años. Estudió en el Colegio Agroperuano y bueno, por motivos de trabajo llegó acá a Perú y se nacionalizó en el año 1974. En una entrevista que le hicieron a su esposa, ella indica que antes de regresar a Alemania, casi a finales de los 50, él estuvo como apátrida y allí recuperó la nacionalidad alemana que le habían quitado. Pero luego al regresar al Perú, para obtener un trabajo necesitaba la nacionalidad peruana. Entonces dijo, como quiere que sea, de Alemania prácticamente nos votaron, aquí en Perú nos acogieron. Eso indicó su esposa en una entrevista de la revista Cyber Eye. Él estuvo casado con María Inés Uribe y tuvo 4 hijos. José Adolf tiene muchas obras donde a la mujer la menciona como la portadora de verdades ocultas y maravillosas. El rol de la figura femenina en la obra de Adolf mayormente creo que se inspiran en su esposa. ¿Y de qué trata la temática de Adolf? Bien, según Honores, en el año 2020, indica que Adolf es un escritor raro, atípico, que mezcla la filosofía con tramas de orden sexual, realismo con ironía, pesimismo y humor negro, y también, bueno, presenta un lenguaje sencillo, pero no por ello poco elaborado. En muchas ocasiones se le asocia con la ciencia ficción, pero este solo es el tema de alguno de sus relatos, porque también se puede decir que la temática de Adolf, si lo resumimos en 3 palabras, sería muerte, eternidad y paradoja. Él publicó novelas y relatos cortos, por ejemplo, en los cuentos de Adolf van a adquirir una dimensión más política y filosófica, y obviamente se va a notar lo que es la influencia de los escritores latinoamericanos como Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Ha publicado media docena de novelas y muchos relatos cortos. Bien, según Honores 2020, él afirma que a José Adolf publicó narrativa y que también escribió teatro y poesía. Además, escribió múltiples artículos en la prensa limeña como columnas de opinión política, crítica cultural, crítica de libros y crítica cinematográfica. Y por si fuera poco, incursionó también en la actuación. Aquí podemos observar en una película donde él fue, por ejemplo, la película se titula Muerte de un magnate, eso fue publicado en el año 1980, y bueno, fue basada en el caso policial de Luis Banchero Rossi, y bueno, el autor, es decir, José Adolf, va a interpretar el papel de un director medio periodístico que propone una línea editorial centrada en las reformas que estaba realizando el gobierno militar. Es decir, el argumento de la película se va a basar en el asesinato de Luis Banchero Rossi, que es un importante empresario peruano dedicado a la exportación de harina y aceite de pescado, que se convirtió en uno de los principales impulsores de la industria pesquera peruana. Bien. Ahora, según Honores, nos dice en una de sus investigaciones que la obra de José Adolf amerita una revisión y un acto de desagravio por parte de la crítica literaria local, que o leyó mal sus obras o no supo entender sus ficciones, o entendiéndolas invisibilizaron su proyecto narrativo. ¿Por qué nos dice esto? Esto se debe a que en un mail del año 2004 al escritor Carlos Meneses,
Adolf le comenta con humor negro: 99 de cada 100 son brutos que dan miedo. Su compañera y pareja, Delia Robero, también nos menciona algo respecto a esto. Dice que en los últimos tiempos, Adolf siempre se preguntaba qué sucede. Incluso cuando conversaba con algunos escritores, preguntaba: yo soy una persona que no me voy a ofender, pero realmente quiero saber qué pasa. ¿Por qué ese silenciamiento? ¿Realmente es tan malo lo que hago? Quiero saber. Y bueno, algunas personas allegadas callaban, no decían nada, y él estaba convencido de que las cosas que hacía no le interesaba a nadie y que no tenía ningún valor. Por eso decimos que algunas de las publicaciones de José Adolf habían llegado tarde, es decir, desarrollaban proyectos de ficción fantásticas cuando el canon ya había sido establecido. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Que hubo marginación, hubo descentramiento de lo fantástico como expresión válida de lo nacional, y la ubicación de sus obras pasaron a un segundo o tercer plano. Dentro de las obras de José Adolf encontramos La Ronda de los Generales, Dora, Un Ejército de Locos, La Bandera en Alto, la trilogía novelística en un volumen de Mujeres y Heridas, que contiene Ningún Dios, Especulaciones sobre otro barco y La profunda maldad del universo, La verdad sobre Dios y Kibiuba. Ahí está, miramos la portada de una de sus obras, fue una de las que el propio José Adolf lo había editado, titulado El Retorno de Aladino, publicado en el año 1968. Acá también tenemos Hasta que la muerte, de uno de los cuentos de José Adolf. Nosotros no, Invisible para las fieras, Cuentos de relojero abominable, Mañana fuimos felices, Un dulce horror, El diario del sótano, La batalla del café, y así entre otras obras más, como Es un solo viejo tren, y una de las más comentadas, Mañana las ratas. Esta novela fue al principio algo de muy poco difícil acceso. Se sacó algo de 500 ejemplares y es una temática de ciencia ficción que tiene aproximadamente 228 páginas. Habla acerca de un mundo donde se han abolido los estadios nacionales, la ciudad acoge las oficinas regionales de un conglomerado empresarial global, la estabilidad social peligra a causa de organizaciones católicas radicales montadas sobre las esperanzas de millones de excluidos. Esta obra fue terminada en el año 1977 y publicada en el año 1983. Cuando sus vecinos ya no estallaban en el rostro de los peruanos, el autor de culto, irresistible e incorrecto. Y bueno, Adolf no solo imaginó con un iluminado pesimismo el futuro de una ciudad inviable, sino que con un humor oscurecido supo atisbar la propia naturaleza humana, adormecida e incapaz de toda empatía. Acá tenemos uno de sus relatos, titulado Persistencia. Es una bella historia de una prosa muy lírica en la que se habla sobre una nave que está rodeada de un cielo oscuro lleno de estrellas que persigue descubrir algo más. Y también podemos decir que va a penetrar lo que es hacia lo desconocido por el hombre final, pero luego se revela que es la nave, pero no espacial, sino una nave marítima del año 1492. También tenemos Un ejército de locos, publicado en el año 2003. Esto más o menos nos habla del espacio digital, del software creado para las empresas informáticas, entre otros. Bien, tenemos también un documento personal de trabajo del año 1979. Aquí es un ciclo de conferencias que Adolf pensaba presentar.
acá estaba planteándonos 12 temas de los que podría haber hablado José Adolf. También, según Honores, sabemos que por el momento existe una novela inédita guardada bajo 7 llaves que un gran editorial limeño rechazó publicar en el año 1997. Estamos hablando de estas novelas: El sexo no lo es todo, Las increíbles aventuras del Dr. Tanaka. Y bueno, no es la portada de las obras, eso fue diseñado en una página, pero podríamos decir que la primera obra va a parodiar parcialmente el título de Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Esto es del autor Woody Allen. Y bueno, aquí también Adolf va a mezclar lo que es el psicoanálisis freudiano con la pornografía explícita y el discurso político sobre la sexualidad. Según Honores, dice que en esas líneas habría que leer no solo lo obsceno de la trama, sino la posible vinculación con el transfugismo político en el marco de la dictadura cívico-militar de Fujimori y Montesinos. Bien, para terminar, según Adolf, nos dice esto: si el hombre no es capaz de soñar, de evadirse, de preparar así un mundo mejor, de cuestionar realidades nunca inmutables, no merece llamarse humano. Un hombre se diferencia de una máquina en varias cosas: que uno sea de carne y la otra de metal. Es quizás la menos más importante de las diferencias. Aquí podemos observar al autor con un gatito. Él fallece en Lima en la mañana del 20 de febrero en el año 2008. Sus restos fueron cremados por la tarde de ese mismo día. Bien, en esta investigación se ha dado a conocer múltiples dimensiones acerca de la obra adolfiana, pero insisto en que debemos aún exhumar, debemos releer y descubrir, porque hay mucho material que aún no se ha leído del todo.